Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con las clases y ahora vamos a seguir viendo el problema de ayer, que era un poco más complicado de lo que parecía, pero que nos va a servir para ilustrar la ley de Faraday y para ilustrar también eh, por qué se produce la corriente cuando tenemos un campo magnético eh, en movimiento, o un campo magnético en el cual el flujo cambia con el tiempo. Vamos a volver a ver el problema. Lo voy a dibujar en la pantalla, en la pizarrón primero, para que se pueda entender. Profe, una consulta. ¿Ya? ¿Usted para cuándo cree que va a tener listas las notas de la prueba pasada? No sé todavía. Me imagino que para el lunes, una cosa así, pues. Ya, gracias. Uh-huh. Bien, vamos a ver, espérense que se vea grande la pantalla. Siempre me cuesta. Ahí sí. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos el problema. Se alcanza a ver en la pantalla, ¿cierto? Tenemos una corriente que circula por el eje X hacia la derecha y esa corriente genera un campo magnético. Las corrientes siempre generan campos magnéticos. Después tenemos una barra de cobre, bueno, una barra metálica que tiene una cierta velocidad que vamos a anotarla por ahora como V sub 0 en la dirección y tongo. Entonces, la pregunta era encontrar la FEM inducida en la barra. La FEM inducida, tienen que tenerlo muy claro, la FEM inducida es en el fondo el voltaje, la diferencia de potencial en la barra. Si hay una diferencia potencial, esa diferencia potencial a su vez genera una corriente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la barra en este caso particular? Hay dos maneras de resolverlo. La primera es calculando el flujo magnético en un área, haciendo la derivada, y eso nos da la FEM. Eso es lo que vimos en la clase de ayer, si no me equivoco, y esa es una de las maneras de hacerlo. La otra manera es una manera un poco más intuitiva, en la cual uno se fija en las fuerzas que hay sobre los electrones, y al ver las fuerzas sobre los electrones, uno sabe hacia dónde se mueven los electrones. Y si uno sabe cómo se mueven los electrones, sabe cómo se mueve la corriente. Si se acuerdan bien, la corriente se mueve en el sentido contrario de los electrones. Entonces, estas dos maneras nos permiten entender un poquitito, por un lado con la fórmula y por el otro lado de manera un poco más intuitiva, que es importante poder sentir qué es lo que está pasando eléctricamente en los distintos objetos o los problemas que uno tiene, ¿ya? Por eso les digo que cuando uno mete los dedos al enchufe, ahí uno siente lo que es la corriente. No es que se los esté aconsejando hacerlo, pero ahí uno siente la corriente. Entonces, veamos primero la manera, podríamos decir, un poco más fácil. La FEM inducida. ¿Cuál es la FEM inducida?
la definimos ayer y es lo que encontró Faraday y es menos de phi a de t. ¿Ya? Este phi es el phi magnético. Este es el flujo magnético. ¿Qué es lo que es el flujo magnético? Phi sub m es igual a la integral de b punto dA. El flujo magnético es la integral del campo magnético por el área. Pero si nos fijamos en este problema, ¿dónde está el área? No tenemos un área en este caso, ¿cierto? No tenemos un área sobre la cual atraviesa el campo magnético. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear esa área para poder resolver o entender el problema. Esta barra, suponemos que inicialmente está en x igual 0. A medida que pasa el tiempo, como se está moviendo con una velocidad v, a medida que pasa el tiempo, la barra se va a mover hacia la derecha, por lo tanto vamos a tener una cosa de este estilo. La barra se mueve hacia allá, aquí tenemos b, ¿ya? Aquí me molesta este fem, lo vamos a borrar. Aquí fem igual a menos de phi a de t. Ya, entonces la barra se va moviendo hacia la derecha y después de un rato va a estar en ese punto, ¿cierto? Entonces, en un tiempo t, vamos a anotarlo, en t igual 0, la barra está en el origen. En t, la barra se mueve una distancia x igual a qué cosa. Vamos, aquí de nuevo me está molestando esto, así que lo vamos a borrar. Si en t igual 0, la barra estaba en 0. En el tiempo t, ¿dónde va a estar la barra? ¿En qué x va a estar? A ver, échenme una mano por ahí, si se acuerdan de física 1. ¿Cómo no se van a acordar de esto? Si una barra se mueve con velocidad v, en un tiempo t, exacto, v, alguien me dijo por el chat, v por t, pero ahí pueden decirlo. Entonces, en el tiempo t vamos a tener la barra en v sub 0 t, porque era v sub 0, ¿se acuerdan? Perfecto. Entonces, resulta que vamos a usar, esto lo vamos a usar como área. Esto vamos a usarlo como área para poder calcular el flujo. ¿Cuál es el área? ¿Cómo se calcula el área? Como siempre, por ciento ancho por alto. El área de esa área que está ahí es igual a qué cosa? A la altura, que sería b menos a, multiplicado por b por t. B sub 0 por t. Ahí está más o menos simple. Entonces, para poder calcular el flujo, yo necesito un área para poder integrarla, para poder hacer la integral, ¿cierto? Entonces voy a definir esta área como mi área para poder calcular el flujo. Y veamos si esto nos funciona y qué tan bien funciona. Veamos un poco entonces cómo sería la integral. Phi es igual a qué cosa? B punto dA. Perfecto. Y ahora tenemos que encontrar B y tenemos que encontrar dA. Y después hacer la integral en esa área. Yo sé que esta parte les cuesta mucho, así que vamos a tratar de entender, vamos a ver este campo magnético. El campo magnético de una línea infinita con corriente es esto que está aquí. Esto lo hemos calculado varias veces y si se fijan, fíjense aquí, la corriente va por el eje X, ¿cierto? La corriente se mueve por acá y el campo magnético gira alrededor de la corriente. Un poco lo que está dibujado aquí con este circulito.
este es un círculo que gira alrededor del eje X. Ojo, este no es una elipse, sino un círculo que gira alrededor del eje X. Acuérdense que estamos en 3 dimensiones y cuesta un poco visualizarlo. Si uno esto lo dibuja desde acá, desde arriba, desde X, uno puede ver el campo de esta forma. Si uno mira el eje X desde arriba, desde esta parte, entonces la corriente, en este dibujo la corriente sale. Si la corriente sale, entonces el campo magnético tiene esa dirección, B. ¿Por qué esa dirección? Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, apunto el pulgar en la dirección de la corriente sale, ¿cierto? Por lo tanto, el pulgar hacia afuera, y los dedos me dicen hacia dónde va el campo magnético. ¿Se fijan que el campo magnético apunta hacia allá en esta dirección? Ahora, si yo me giro un poquitito, el campo apunta de esta forma, ¿cierto? Y acá arriba, el campo apunta de esa forma, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación de la regla de la mano derecha. Ahora, con imaginación, vamos a... Y esta formulita que está acá, representa el campo que está dibujado en esta cosa. ¿Por qué? Porque el eje teta, es un eje que siempre apunta en la dirección del campo magnético B, ¿ya? Este es el eje teta de las coordenadas polares o las coordenadas cilíndricas. ¿Y qué es lo que es R? R es la distancia entre el cable y el círculo este donde estamos dibujando el campo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesitamos ahora para resolver esta integral? Necesitamos el campo B, pero no lo necesitamos en todo el espacio, lo necesitamos solamente sobre el área A. El campo magnético que genera este cable es un cable que está en todo el espacio, pero no nos interesa en todo el espacio, nos interesa cuánto vale el campo sobre esta área A, porque ahí es donde vamos a integrar, ¿ya? Entonces, primero que nada, la dirección, ya la habíamos visto ayer, si se acuerdan, la dirección del campo B en esta, justo sobre el área A, es hacia adentro. ¿Estamos? ¿Lo ven o no? Regle la mano derecha. Apunten el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos, aquí está medio difícil, ahí más o menos me funciona. Apunto el pulgar hacia la derecha y los dedos me dicen hacia dónde apunta el campo. Entonces, en este caso, el campo apunta hacia adentro. Por eso, teta, y en estas coordenadas, la dirección hacia adentro es catongo. Aquí me equivoqué a propósito, esto no es, esto es así. Tal como tengo dibujado el sistema de coordenadas, yo tengo X acá arriba, tengo X aquí, y acá abajo, Z va hacia adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque X y Z, ¿ya? Entonces, el eje Z va hacia adentro. Entonces, y resulta que sobre la superficie el campo apunta hacia adentro. Y hacia adentro, entonces, es la coordenada, el vector unitario catongo. R, ¿qué es lo que es R? R es la distancia entre el cable y el punto donde está el campo B. R entonces ese sería R. En un punto aquí dentro del área. Acuérdense que R es una variable. Y en este caso, esta variable va a moverse dentro del área A. Por lo tanto, el R está dentro de esta área A. Ahora, el R entonces, en estas coordenadas cartesianas, ¿cuál va a ser? El R apunta siempre hacia abajo, ¿cierto?
Y el I también apunta hacia abajo, por lo tanto, en este caso, R es I. Entonces, R es I. Y con eso, entonces, tenemos el campo B. El campo B, pero acuérdense bien, solamente en el área donde estamos, en el área A que estamos integrando. Entonces, en este caso, B va a ser un 0i catongo partido por 2pi i. Muy bien. Y tenemos el B y nos falta DA. ¿Cuánto vale DA? DA es un cuadradito. DA es un área chica, un área chiquitita dentro de esta área grande. El DA entonces es un cuadradito por ahí, por ejemplo. Bueno, en realidad también podría estar acá, da lo mismo. Ese cuadradito es chico. ¿Cómo se calcula el área? Ancho por alto, ¿cierto? Y ayer le pregunté a alguien y lo supo, no lo supo, le costó un poco, pero lo supo. ¿Cuánto sería el área en este caso? ¿Cuánto sería DA? ¿Alguien quiere echarme una mano por ahí? De X, de Y, Z tongo. De X, de Y, Z tongo. Perfecto. O sea, acá, sí. K tongo. Ahora, hay un detalle. El área, el vector área, siempre es perpendicular al área, ¿cierto? Cuando el área es curva, por ejemplo, miren la mano, si el área es curva, el vector siempre apunta hacia afuera. En este caso, si yo tengo el área aquí, entonces el vector va a apuntar hacia afuera. Pero resulta que esta área es plana. Entonces, el DA podría apuntar hacia adentro o hacia afuera. ¿Ya? En este caso hay una indeterminación en la dirección del DA, pero eso no importa mucho porque esa es una indeterminación intrínseca. Ustedes no tienen la culpa, así que no les van a bajar nota porque la pongan para el otro lado. ¿Ya? Esa es una indeterminación de las áreas planas. Entonces podría ser según menos catongo o podría ser según más catongo. ¿Ya? Si es curva, no. Si es curva, apunta siempre hacia afuera. Ya, y ahí estamos entonces. Tenemos B, tenemos DA, y ahora podemos armar la integral. Vamos a borrar acá arriba. Entonces, phi es igual a la integral de 0 i catongo partido por 2pi i punto de x de y catongo. Perfecto. Y ahora que tenemos cuáles son los integrandos, que son de x de y, ahora podemos poner los límites. Primero, esta integral entonces es una integral doble, porque tenemos integral en x e integral en y. Y esto entonces, ¿cuáles serían los límites? X, a ver, el y más fácil, ¿cierto? Empecemos por el y. Ya, aquí le voy a preguntar a alguien, voy a pillar desprevenido a alguien por ahí, le vamos a preguntar, a ver. A Gustavo Moena, si es que anda por ahí. ¿Cuáles son los límites para I? Gustavo, ¿está por ahí? Que se escuche. Ah, bueno, entre B y A. Más bien entre A y B. El límite inicial es A y el límite final es B. Y el límite para X. Vamos a preguntarle a alguien más por ahí, a ver. ¿Quién quiere? No. Ah, ¿qué le será? Disculpen que se me enreda esta pantalla. Daniel Paco. Daniel Paco, ¿cuáles serían los límites para X? De 0 a BT. Perfecto, muy bien. De 0 a B sub t, B sub 0t.
Muy bien, entonces con eso ya estamos listos, ¿por cierto? Porque es más o menos fácil. Entonces, ¿qué nos da? Phi es igual a, primero las constantes salen para afuera, como 0 i partido por 2pi, la integral en dx, sería, a ver, vamos a anotarlo aquí, entre 0, 0 y b0t, y la integral entre a y b, ¿cierto? Entonces sería b0t, y la integral en di sería logaritmo de i, o sea, logaritmo natural de i, y entre b y a. Por lo tanto, sería logaritmo natural de b partido por a. ¿Ya? Y ahí estamos entonces con... Ahí estamos entonces con el flujo. Finalmente, ¿cuál es la FEM? Esta parte sí que es fácil. FEM es igual a menos de phi a dt, y eso es igual a la derivada del tiempo la derivada con respecto al tiempo de esto de acá es mu 0 y partido por 2pi de 0 logaritmo natural de b partido por a. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la FEM. Este es entonces el método para calcular la FEM usando el flujo magnético y usando la ley de Faraday, que es la FEM es igual a menos de phi a dt. Y acuérdense de nuevo, la FEM es igual a delta B. Delta B es igual a mu 0 y todo esto que está aquí. ¿Ya? Ahora, si yo tengo delta B en esta barra, significa que voy a tener una corriente. Porque según la ley de Ohm, B igual a R por I, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo una corriente, si no tengo un voltaje, ese voltaje me va a producir una corriente. ¿Hacia dónde va esa corriente? No es tan fácil saberlo, pero para eso vamos a ver este mismo problema desde otro punto de vista, que es lo que habíamos empezado a hacer ayer. Ya, entonces, vamos a ver aquí, tenemos eso. Entonces la barra se mueve en esa dirección. B igual a de 0 y tongo. El campo magnético, ya lo vimos. El campo magnético, ¿cuánto es? B igual mu 0 y catongo partido por 2pi i. Este es el campo magnético en el plano. No es el campo magnético en todo el espacio, sino solamente en el plano XY, que es lo que nos interesa ver por ahora. Ya, entonces, volvamos a ver qué es lo que tenemos dentro de esta barra. Los metales son materiales en los cuales hay algunos electrones que están libres. Cada átomo tiene 1 o 2 electrones libres y esos, por lo tanto, se pueden mover sin problema. Por lo tanto, tenemos aquí electrones. Entonces, estos electrones se están moviendo hacia la derecha con una velocidad v. También tienen un movimiento interno, pero eso por ahora no lo vamos a considerar. Estos electrones se mueven a la derecha con una velocidad v. ¿Cuál es la fuerza sobre un electrón? F sub E. La fuerza sobre un electrón. Ya vimos que la fuerza en general es Q, la fuerza magnética me refiero. La fuerza magnética, a ver, vamos, la fuerza magnética es Q por V cruz V. Si estos electrones se están moviendo y hay un campo magnético, entonces estos electrones van a sentir una fuerza. ¿Cuál va a ser la fuerza que sienten? Veámosla. Entonces, la fuerza de los electrones
sobre un electrón, perdón, sobre un electrón. La carga de un electrón es menos E. Menos E. A propósito, por si acaso, ¿por qué pongo E? Es el símbolo que se usa para escribir la carga del electrón. Bueno, se usa para otras cosas, por supuesto, pero entre ellas es la carga del electrón. ¿Y cuánto es eso? 1,608 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Esta es la carga de un electrón y estamos ahora calculando la fuerza sobre un electrón. Como el electrón es negativo, entonces es menos E, B. ¿Cuánto vale B? B vale B0 y tomo, ¿cierto? Cruz el campo B. El campo B vale mu0i, etcétera, etcétera. Mu0 i catongo partido por 2pi i. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la fuerza? E de 0, mu0 i partido por 2pi. Ahora, I cruz K. ¿Cuánto vale I cruz K? A ver, yo siempre hago este dibujito para acordarme. Aquí está I, aquí está J, aquí está K. Apunto los dedos en la dirección del primer vector, que sería I, y los giro hacia acá. Entonces, los dedos en la dirección del primer vector y los giro hacia acá, y me da, el pulgar me da la dirección, por lo tanto sería menos J. Entonces la dirección es menos J, pero con este menos que tengo acá, tengo más J, por lo tanto esa es la fuerza. Ya. Ahí tenemos la fuerza sobre un electrón. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el electrón? Si la fuerza es hacia abajo, la fuerza es en dirección J. J apunta hacia abajo, por lo tanto, si la fuerza apunta hacia abajo, el electrón se mueve para abajo, ¿ya? Por lo tanto, este electrón que está aquí, o cualquiera en realidad, se va a mover hacia abajo. Además, se va a mover para el lado, por supuesto, porque toda la barra se está moviendo, pero esta fuerza hace que además este electrón se mueva hacia abajo. Entonces, si el electrón se mueve hacia abajo, ¿hacia dónde va la corriente? Preguntémosle a Paulina Serrano, si no me equivoco, no alcanzo a ver bien el nombre completo. Paulina Serrano, ¿hacia dónde va la corriente en esta barra? No sé, profe, ¿hacia la derecha? ¿La corriente, dijo? La corriente, sí. ¿Qué es lo que es la corriente? La corriente es el movimiento de cargas eléctricas, ¿cierto? Ah, hacia abajo, entonces. Detallito. La corriente siempre se mueve en dirección contraria a los electrones. Entonces, Entonces si los arriba. electrones se mueven para abajo, la corriente va hacia arriba. Entonces, esa sería I. La corriente inducida. A ver, esta es distinta. Esta es la corriente que nos da. A ver, le vamos a correr la corriente I sub I. Entonces, I sub I es corriente inducida y va hacia arriba. Entonces, se fijan que esta manera es una manera intuitiva de poder ver cómo se mueve la corriente. ¿Por qué? Porque nosotros con la fuerza sabemos para dónde se mueven los electrones. Y la corriente se mueve en dirección contraria a los electrones. ¿Estamos? Entonces, aquí sabemos que en esta barra la corriente se va a mover hacia arriba. Una pregunta más. Si la corriente se mueve hacia arriba, ¿dónde vamos a tener? Si hay corriente, hay voltaje, ¿cierto? Porque lo que mueve la corriente es el voltaje. Entonces, voy a dibujarlo aquí al lado. Aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B y yo tengo que vamos la corriente así. Y inducida. La corriente va hacia arriba. Entonces, si va la corriente hacia arriba,
yo voy a tener una diferencia potencial entre A y B. ¿Ya? ¿Y qué me va a implicar esto? Que B sub A menos B sub B es mayor que 0. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ya, ¿por qué les quiero explicar esta parte de aquí? La diferencia potencial es la que hace que se mueva la corriente. Pero resulta que la diferencia potencial puede ser negativa o positiva. Y dependiendo si es negativa o positiva, es hacia dónde va la corriente. Y la corriente siempre se mueve entre el punto de voltaje más bajo al punto de voltaje más alto. Entonces, eso significa que el voltaje más grande es A y el voltaje más chico es B. Entonces, por eso les escribí aquí que B sub A menos B sub B es mayor que 0. O sea, el voltaje en A es mayor que el voltaje en B. ¿Por qué? Porque la corriente se mueve hacia arriba. Y la corriente siempre va de un voltaje menor a un voltaje mayor. ¿Estamos? Entonces, eso nos indica ahora hacia dónde apunta la FEM. Porque en el caso anterior, si se acuerdan bien, nosotros encontramos cuánto valía la FEM, ¿ya? Pero no sabíamos hacia dónde iba la corriente. Porque la FEM, cuando uno calcula la FEM, hay varios signos negativos entre medio, y uno dice, si me dio menos 15 la FEM, ¿cómo sé que es para arriba o para abajo? ¿Se fijan? El problema no se puede resolver por ese lado, y la manera de ver cómo se mueven los electrones y cómo se mueve la corriente es de esta forma, o sea, calculando la fuerza. Ya, sigamos. Sigamos viendo qué es lo que pasa. Entonces, hasta ahora esto lo hemos calculado así, podríamos decir, a mano. Calculamos la fuerza sobre un electrón y a partir de eso sabemos que va a haber una corriente y que la corriente va a ir hacia arriba. Pero no sabemos cuál es la FEM y todavía no sabemos cuál es la FEM. Entonces, sigamos calculando. Ya tengo... Bueno, esto ya me lo sé, así que no está tanto. Supongamos que hay n electrones en la barra. Estoy suponiendo que tenemos n electrones en la barra. Calculé la fuerza sobre un electrón, pero si tenemos n electrones, esos n electrones se van a mover hacia abajo, ¿cierto? Pero antes de eso, veamos un poquitito para calcular la fuerza total. ¿Cuál sería la densidad de electrones? Densidad de carga. La densidad de carga lineal, porque estamos en una barra, la densidad de carga es Q partido por largo, ¿cierto? El Q total, la densidad de carga, la densidad es siempre el total dividido por el largo, el volumen, el ancho, lo que sea. Entonces, ¿cuál sería la carga total en esta barra? Resulta que si yo digo que hay n electrones, la carga total va a ser menos E por n, ¿cierto? Yo tengo n electrones, lo multiplico por la carga de cada uno y tengo cuánto vale la carga total. ¿Cuál es el largo de la barra? Eso es fácil, es B menos A, ¿cierto? Ya, hasta ahí estamos. Ahora, en un pedacito de barra, en DL, a ver, vamos a borrar esto de nuevo. Si yo tomo un pedacito de barra de largo de L,
¿qué carga voy a tener en ese DL? En DL, de nuevo. En un pedacito de largo L voy a tener una carga de Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un D y este también es un D, los dos son chicos. ¿Y cuánto va a ser dQ? dQ va a ser igual a lambda de L, ¿cierto? El pedacito de carga va a ser igual a la densidad de carga por el largo. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo ahora voy a calcular la fuerza sobre dQ. Fuerza sobre dQ. Yo sé cuál es la fuerza sobre un electrón, ¿cierto? Q por B cruz B. Pero ahora si yo tengo una cierta cantidad de Q de carga, ¿cuál es la fuerza magnética sobre ese pedacito de carga? Voy a tener que dF va a ser igual a dQ por B cruz B. Esta va a ser la fuerza magnética sobre un pedacito de carga dQ. Y por supuesto, esta fuerza, si este dQ es chico o infinitesimal, entonces la fuerza también va a ser infinitesimal, ¿cierto? Pero la forma de la ecuación va a ser la misma, B cruz B. Ahora, la fuerza total sobre la barra va a ser la integral de dF. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la integral de dF, más o menos obvio, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? De Q, bueno, a ver, pero ahorrémonos un paso. dF es de Q por B cruz B. ¿Cuánto vale de Q? De Q vale lambda de L por B cruz B. Vamos. Ahora, ¿qué es lo que son DL? ¿Qué es lo que es B? ¿Qué es lo que es TB? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale DL en este caso? DL, ¿qué es lo que era DL? DL era un pedacito, era un largo sobre la barra. Pero la barra está sobre el eje Y. Entonces, si se acuerdan bien, cuando uno tiene un pedacito y arriba tiene otro pedacito, esos dos pedacitos son iguales. Entonces, sobre el eje Y yo voy a tener un pedacito de Y y resulta que mi DL está justo sobre el eje Y. Entonces, DL va a ser igual a DI. ¿Ya? Entonces, el DL va a ser igual a DI. B ya lo conocemos. B es igual a B0 y tongo, y B también lo conocíamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos queda la fuerza total? Nos va a quedar la integral de lambda. Lambda era toda esta cosa. Vamos a dejarlo como lambda por ahora para que no ocupe tanto espacio. Lambda por DI por B0 y tongo cruz B. ¿Cuánto era B? Era como 0i partido por 2pi catongo, si no me equivoco. ¿Ya? Eso. ¿Cuánto valen los límites? Estamos integrando en I. ¿Y dónde estamos integrando? Como estamos integrando sobre la barra, los límites, la barra empieza en A y termina en B menos A, ¿cierto? Entonces el límite es entre A y B. Y con eso podemos... A ver, vamos a anotar, dejar ahí anotado. Lambda vale menos E por N partido por B menos A.
Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza total? La fuerza total va a ser igual a lambda por V sub 0, mu 0i partido por 2pi, mu 0i partido por 2pi, I cruz K es menos J, por lo tanto, y ello menos J tongo, menos J tongo, mu 0i, ya. Y la integral de I partido por I es logaritmo, entonces por logaritmo natural de B partido por A. Ahí me salté algunos pasos por si acaso, pero bueno, eso lo pueden revisar ustedes. Ya, entonces aquí tenemos la fuerza. Veamos un poquitito si estamos más o menos bien. La fuerza, esta es la fuerza total sobre la barra. La fuerza nos dice que es menos J tongo. Según esto, la fuerza apunta hacia arriba, ¿cierto? Pero resulta que dijimos que los electrones se movían para abajo. Por lo tanto, aquí hay un problema, pero resulta que lambda es negativo. Entonces, la fuerza total es igual a menos lambda, pero lambda vale menos En partido por BA, sería E por N partido por B menos A, B0, mu 0 I partido por 2pi, logaritmo natural de B partido por A, y eso J tongo. Ya, ¿qué nos dice entonces? Que la fuerza va según J tongo. Y esta es la fuerza total sobre la barra. Ojo, esta no es la fuerza sobre un electrón, sino es la fuerza sobre toda la barra. Sobre todos los electrones de la barra. ¿Y hacia dónde va la fuerza? Va hacia abajo. Así que ahí estamos con eso entonces. Sigamos viendo qué es lo que ocurre. Entonces, tenemos que hay una fuerza sobre esta barra hacia abajo o sobre todos los electrones. Si yo digo que tengo n electrones, entonces lo que va a pasar es que voy a tener n electrones acá abajo, n electrones abajo. Estos son negativos. Si yo tengo menos n electrones, todos los electrones que se me fueron para abajo son los que estaban por acá arriba y partieron para abajo. Entonces acá arriba voy a tener más n por e. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la barra inicialmente es neutra y resulta que si los electrones se mueven para abajo, arriba nos queda una carga positiva. Y si nos queda una carga positiva, resulta que esa carga positiva, una carga positiva y una carga negativa genera un campo eléctrico. Entonces, luego, vamos a anotarlo esto, luego se genera un campo eléctrico. Se genera un campo eléctrico en esta barra. Y ese campo eléctrico, ¿hacia dónde apunta? El campo eléctrico apunta de positivo a negativo. El campo eléctrico apunta de esa forma, E. Y ese campo eléctrico va a generar una fuerza también sobre los electrones, ¿cierto? Porque aquí teníamos la fuerza magnética total sobre los electrones. Ahora tenemos una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica también va a actuar sobre los electrones. Entonces, hay dos fuerzas sobre los electrones. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica, si se acuerdan bien, era Q por E, ¿cierto? La fuerza eléctrica sobre una carga Q es Q por E, pero en este caso, como tenemos N electrones, la fuerza eléctrica va a ser menos E
por N por E. ¿Y hacia dónde va? En dirección J tongo. No, a ver, perdón. No, aquí hay un... Ahí. Se nos va a formar un campo eléctrico y el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre los electrones. Si el campo eléctrico va hacia abajo, como los electrones son negativos, la fuerza va a ir hacia arriba. Entonces, eso se nos va a convertir en E por N por E sub 0 le vamos a poner ahí. ¿Ya? Está bien, ¿no? Déjenme pensar. No, es que siempre me confundo, claro. Ya, ahí está. No, me confundí. El campo eléctrico va hacia abajo. El campo eléctrico es positivo según nuestro sistema de coordenadas. Pero como tenemos menos E hacia acá, entonces vamos a tener igual menos E, ahí sí. La fuerza sobre los electrones, la fuerza eléctrica sobre los electrones va a ir hacia arriba. Porque el campo va hacia abajo y los electrones son negativos, por lo tanto la fuerza eléctrica va hacia arriba. Según lo que estudiamos en la primera ley de Newton, no sé si la primera, una de las leyes de Newton, tenemos F igual M por A, ¿cierto? La fuerza sobre los electrones, la fuerza total sobre los electrones es igual a M por A. ¿Cuánto vale la fuerza total? Vale la fuerza magnética más la fuerza eléctrica, es igual a la masa por la aceleración. Resulta que los electrones están todos atrapados acá abajo, por lo tanto no se mueven. Entonces sería 0. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos menos lambda de 0. Perdón, vamos a anotarlo bien. Acá. Tenemos E por N partido por B menos A por B0 mu 0 partido por 2pi por I logaritmo natural de B partido por A J tongo menos E por N por E sub 0 J tongo igual 0. ¿Ya? Y con esto podemos calcular cuánto vale E sub 0. Aquí se nos va eso. Se nos va N. Y se nos va el J. Y nos queda E sub 0 igual B0 mu 0 y logaritmo natural de B partido por A partido por B menos A por 2pi creo que ahí está, ¿cierto? Ya, y ahí tenemos el campo eléctrico. Estamos casi, falta poco. Tenemos el campo eléctrico, pero resulta que si existe campo eléctrico, también va a haber un potencial eléctrico. Luego, ¿cuál va a ser el potencial eléctrico? Delta B es menos la integral de E punto de L, ¿cierto? Y ahora aquí, para no equivocarnos con los signos, tenemos que escribir bien qué es lo que es delta B y qué es lo que es toda esa cosa. Voy a anotar aquí B sub A menos B sub B. El potencial arriba menos el potencial acá abajo. ¿Ya? Es igual a menos la integral de ¿qué cosa?
La integral, si yo digo b sub a menos b sub b, la integral es entre b y a. ¿Ya? De e punto dl. Estoy haciéndolo, es que aquí es muy fácil equivocarse con los signos, por eso estoy escribiéndolo más completito. Ya, entonces tengo b sub a menos b sub b es igual a menos la integral entre b y a. ¿De qué cosa? E punto dl. ¿Cuánto vale e? E vale toda esta cuestión que está acá arriba, que sería b sub 0, mu 0 y logaritmo natural de b partido por a, partido por b menos a, por 2pi. ¿Qué dirección tiene E? E habíamos dicho que iba para abajo, ¿cierto? Por lo tanto sería J. J toma. DL. DL es el que no hay que equivocarse tampoco. DL se mueve arriba del eje I. Por lo tanto, DL es DI. Pero, ¿hacia dónde va DL? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Si yo integro entre B y A, quiere decir que me estoy moviendo entre este punto y ese punto. Voy hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, DL es menos DI. Menos DI J toma. El DL va para allá. Y parece que igual me equivoqué, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver b sub a menos b sub b. Resulta que en esta integral, ¿cuál es el integrando? El integrando es de i, ¿cierto? Aquí no hay nada que dependa de i. Por lo tanto, sería este menos con menos queda más, b sub 0, estos son constantes, y logaritmo natural de b partido por a, partido por b menos a, por 2pi, j.j da 1, y ahora me queda la integral de di, ¿cierto? Entre b y a. Me equivoqué, en algo me equivoqué, espérense. Ya, la integral de di entre a y b vale a menos b. Por lo tanto, esto valdría, vamos a anotarlo acá, es todo eso que está ahí por a menos b. Y aquí tengo b menos a. A menos b con b menos a se me van y me queda un signo menos. Por lo tanto, me daría menos b sub 0, mu 0 y logaritmo natural de b partido por a, partido por 2pi. ¿Ya? Profe, ¿Ya? una consulta. ¿Por qué puso menos de i si cuando hizo los otros cálculos estaba considerando hacia abajo positivo? Sí, en realidad, sí, hacia abajo es positivo. Y la integral es entre b y a. Sí, en realidad el que indica el signo es el b, si parto en b y llego a A, ese es un más de i, ese sería un más de i en realidad. Más de i, por lo tanto aquí nos queda un menos, y con este menos nos queda un más. Y ahí nos queda b sub a menos b sub b. Si ahí, en realidad es fácil, siempre me equivoco cuando uno integra al revés en un eje que está por el lado negativo, ahí en un enredo. Pero bueno, igual, esto que está acá es la diferencia potencial. B sub B menos B sub A menos B sub B. La diferencia potencial es lo mismo que la FEM.
Y de hecho, esto es lo mismo que habíamos calculado en el problema cuando hicimos el cálculo anterior. ¿Ya? Entonces, primero nos da la misma cantidad. Y segundo, aquí calculamos B sub A menos B sub B. ¿Y qué nos dio? Que B sub A menos B sub B es positivo. Si es positivo, significa que la corriente va de B hasta A. Por lo tanto, la corriente sube, va desde B hasta A, o sea, la corriente sube. ¿Ya? Entonces, esta es la otra manera de calcular la FEM. Por supuesto, esta manera es bastante más larga, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que esta manera nos sirve para saber hacia dónde se mueve la corriente. No es necesario hacer todo el cálculo, basta con hacer el cálculo de la fuerza sobre el electrón, y eso se puede hacer con la regla de la mano derecha, y con eso ya sabemos hacia dónde va la corriente. Porque la fuerza sobre los electrones nos dice hacia dónde se mueven los electrones. Y la corriente se mueve en sentido contrario a los electrones. Así que con eso estamos con este problema. Se fijan que era más o menos largo, pero es bien ilustrativo porque ahí uno sabe qué es lo que pasa con los electrones y la fuerza magnética. ¿Cuánto tenemos para hacer algún otro problema? No mucho en realidad, nos quedan 3 minutos. 16:37 a 16:40, ¿cierto? ¿Dudas? Porque en realidad no va a alcanzar a hacer mucho más. Me alegro que se haya entendido todo. Miren, este tipo de cálculos no necesariamente, no son difíciles. Si uno lo mira como una cosa global, es súper complicado. Pero si uno empieza desde el principio, anotando qué fórmula es la que me piden resolver. Después, siguiente paso, ¿qué coordenadas voy a usar? Siguiente paso, según esas coordenadas, ¿cuánto valen mis distintos números, mis distintos valores? Uno reemplaza todo eso y ahí le sale el problema sin mucho problema. Bueno, valga la redundancia. Ahí resuelven el problema sin tanta complicación. Bien, pues. Entonces nos veríamos mañana, yo creo, ¿cierto? Que les vaya muy bien, si no hay más preguntas. Ya, eso. Chao, gracias. Chaito a todos. Chao, profe, gracias. Chao. Sí. Chao.